Continuamos esta serie de estudios sobre mayordomía cristiana y ahora nos toca estudiar un tema muy interesante y a la vez importante, la mayordomía que debemos hacer de los dones y talentos que Dios nos ha dado. Recordemos este punto principal. Todo lo que tenemos viene de Dios. Eso incluye todas nuestras habilidades, sean habilidades naturales que todo ser humano tiene, aún los inconversos, y también las habilidades sobrenaturales que tenemos como creyentes. Vamos a pensar en cuál es la diferencia entre un talento y un don, para que quede claro en nuestras mentes. Podemos decir que un talento es una habilidad que el Espíritu Santo da a todo ser humano, básicamente para que pueda desenvolverse en la vida y ganarse la vida. Si miramos un momento en Éxodo, el capítulo 31, vemos que cuando iban a hacer el tabernáculo, Dios indicó que habían ciertas personas que tenían talentos que había que usar para confeccionar el tabernáculo. Éxodo 31, versículos 2 al 5. Leemos lo siguiente. Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y noten lo que dice aquí. Lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia. Y uno podía pensar para darle dones espirituales, mas no, para darle talentos, porque es sabiduría e inteligencia en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Así que aquí tenemos personas con talentos, pero que vienen del Espíritu de Dios. Obviamente, no todos tienen el mismo nivel de talentos. Algunos parecen tener una gran gama de talentos. Otros tienen solo dos o tres habilidades. Pero lo importante es que todos tenemos algo para poder desenvolvernos en la vida. ¿Qué de dones espirituales? La palabra es carismata, que indican que estos dones son de gracia, un regalo inmerecido que Dios da a sus hijos. Son las habilidades que el Espíritu Santo le da a todo verdadero creyente. No tanto para ganarse la vida, sino para servir al Señor en la iglesia y ser de bendición para otros. Al igual que en los talentos, no todos tienen el mismo nivel de dones espirituales. Pero es importante enfatizar que cada creyente tiene por lo menos una habilidad espiritual, algo que puede hacer en la iglesia que es de bendición para otros. Las dos preguntas que tenemos que hacernos son, en primer lugar, ¿cuál es mi responsabilidad frente a los talentos y dones que Dios me ha dado? Responsabilidad. Y en segundo lugar, ¿bajo qué criterios debo usar estos talentos y estos dones? Eso vamos a dedicar esta clase. Empecemos con la mayordomía de nuestros talentos. Lo primero es, tenemos que saber cuáles son. Eso requiere un tiempo de reflexión personal. Tenemos que hacer una suerte de inventario de nuestros talentos. Creo que la verdad es que todos tenemos más talentos de lo que nos damos cuenta. Y sería bueno sentarnos a pensar qué cosas me gusta hacer, qué cosas puedo hacer. De repente no son cosas que hago todo el tiempo, pero me doy cuenta que cuando
me doy el tiempo para hacerlo, me gusta y me sale bien. Por ejemplo, a mí me gusta a veces cocinar. No digo que tengo un gran talento en cocinar, pero si me pongo a hacer una lasaña, por ejemplo, me sale bien. A la familia le gusta comer mis lasañas. Así que ahí hay un talento que Dios me ha dado. Casi nunca lo uso porque tengo otras cosas que hacer. Vamos a tocar este tema en un momento. Pero hagan un inventario de las diversas habilidades que ustedes tienen. Se van a animar, se van a animar. Segundo lugar, reconozcamos que todo viene de Dios. No es que yo sea una gran persona y por eso tengo ese talento. No, Dios me ha dado ese talento. Debo estar agradecido a Dios por ello. No jactarme. No tengo derecho de jactarme porque yo no he creado ese talento. Dios me lo ha dado y hay que ser humildes y reconocer que viene de Dios. Pero tampoco debemos menospreciar un talento o fingir una humildad inapropiada. No, pastor, yo no sé hacer nada. No, hermanos, eso deshonra a Dios. Francamente deshonra a Dios, porque Dios te ha dado estas habilidades y Él quiere que lo reconozcas. Otro criterio es que debemos usar los talentos para la gloria de Dios, no para nuestra vanagloria. Aquí obviamente el mundo se equivoca grandemente, ¿no es cierto? Porque una cosa es ser un gran jugador de fútbol, pero Maradona se vanaglorió demasiado. Igual con los cantantes. Puedes tener una gran habilidad de cantar y bailar como Michael Jackson, pero no es para enorgullecerte, no para tu vanagloria. El mundo se equivoca yendo por ese camino. Como creyentes, porque estamos aquí en mayordomía cristiana, tenemos que cuidar mucho nuestros corazones, de no jactarnos o creernos muy especial porque tengo alguna habilidad que Dios me ha dado. Debemos usar los talentos para ganarnos la vida. Esa es una razón principal por la cual Dios nos da esa habilidad. Ahora, de repente no vamos a usar todos nuestros talentos para ganarnos la vida. Habrá que seleccionar cuál es el de mayor valor, cuál es el de mayor beneficio para la humanidad. Por ejemplo, puede ser un gran futbolista y puedo tener un gran talento para enseñar. ¿Qué es mejor para la humanidad? Enseñar es 1000 veces mejor que jugar fútbol. Claro, te ganas más dinero con el fútbol quizá, pero enseñar es de mucho más valor ante los ojos de Dios que jugar fútbol. Así que tenemos que pensar qué beneficio a la humanidad es este talento. También debemos usar nuestro talento para ayudar a personas en forma gratis. Si yo estoy ganando suficiente dinero para sostenerme, ¿por qué no ofrecer ese talento gratis para otras personas? Así evitamos la trampa del egoísmo o el materialismo. Qué lindo sería que cantantes cristianos, quizás lo hacen, ¿no? Pero de vez en cuando hagan conciertos gratis para personas en las barriadas, gente que no tiene mucho dinero, y hacer un concierto al aire libre gratis para todos. Eso glorificaría a Dios usando ese talento para el beneficio de muchas personas. Y esto se multiplicaría para cualquier talento que tenemos. Seamos generosos con nuestros talentos. Muy importante es usar los talentos conforme a la palabra de Dios.
Es decir, no debemos usar el talento en un contexto pecaminoso o para fines pecaminosos. Por ejemplo, un creyente puede ser un excelente contador, tremenda habilidad en el manejo de las finanzas, pero no debe ser contador de un mafioso. Eso no sería apropiado para un creyente. Si es un ingeniero, no debe usar ese talento para hacer bombas químicas. O sea, hay las leyes de Dios rigen también para los talentos. Debemos usarlo conforme a la palabra de Dios. Otra cosa es, debemos establecer una orden de prioridad en cuanto al uso que damos a los talentos. Por ejemplo, por lo general, la habilidad de tocar un instrumento musical debe ceder a la habilidad de enseñar, porque por lo general, enseñar y educar a otros es de más valor que entretener a las personas. Yo sé que luchamos aquí una vez más porque tocar y cantar te hace conocido, ganas más dinero, pero la verdad es que es de poco valor a la larga para la raza humana. Enseñar, formar la mente de alguien es casi infinitamente superior al entretenimiento. Así que tenemos que ser muy honestos en establecer un orden de prioridad en el uso de los talentos que tengo. Eso nos lleva a pensar de la importancia de buscar la dirección de Dios en el uso de esos talentos. Aún los talentos no son nuestros para usar a mi antojo. Necesito como creyente saber cómo Dios quiere que use ese talento. Al final, el criterio de Dios sobre el uso del talento debe tener precedencia por encima de mis criterios. Dejemos que Él gobierne también el uso de nuestros talentos. Pero es muy importante, hermanos, aprender a mejorar el talento que tenemos. Podemos estudiar, practicar, podemos invertir tiempo en mejorar ese talento y usar el talento cada vez mejor. Eso honra y glorifica a Dios quien nos dio el talento. No debemos ser conformistas y simplemente quedarnos con cierto nivel del uso del talento. Claro, hay que evitar exagerar este asunto, porque a veces mejorar el talento puede llevarme a la vanagloria. Pero dentro de ese marco de cuidado, siempre debemos tratar de mejorar una habilidad que Dios nos ha dado. Y en todo tiempo hay que buscar la ayuda de Dios en el uso de ese talento. Así que, hermanos, aquí tenemos algunas orientaciones acerca de una buena mayordomía de nuestros talentos. Pasemos ahora a los dones espirituales, la mayordomía de esos dones. En realidad, si nos ponemos a pensar, nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que yo he dicho acerca del uso de los talentos también se aplica a los dones espirituales. Pero hay otros criterios muy particulares de los dones que debemos añadir. En primer lugar, para conocer cuál es el don o dones espirituales que tengo, debemos estudiar la Biblia, porque la Biblia nos presenta una lista de dones y algunas características de esos dones que nos van a ayudar a identificar el don o dones que tenemos. Por lo general, como creyentes, vamos a tener solo uno o dos dones. Hay que evitar multiplicar los dones espirituales, porque la verdad es que difícilmente puedes usar más que uno o dos dones. Así que no hay que complicarnos la vida pensando que Dios me ha dado
6, 7 dones. No digo que no es posible. Lo que digo es que eso te va a ser muy difícil saber cuál don debes usar. Otro punto muy importante, hermanos, es que debemos usar ese don o dones dentro del contexto de la iglesia local. Básicamente, mi congregación, donde yo me reúno con mis hermanos, ahí debo usar mi don espiritual. En ciertos momentos, para ciertos dones, uno podría usar el don en otros lugares. Pero la idea de andar de iglesia en iglesia usando tu don no es apropiado. Si tienes un don de música y canto, dedícate a tu iglesia local. Desarróllalo en la iglesia local. Anima a otros a desarrollar ese don. Tú comparte con ellos, pero piensa en dedicarte a tu iglesia local. Si alguna iglesia te invita, está bien, pero francamente, cantantes que andan haciendo grandes conciertos en todo el mundo, dudo que están haciendo uso de un don espiritual. Dudo. Creo que están haciendo uso de un talento. Y hay una enorme diferencia entre un talento y un don. Por eso, mayormente esos grandes conciertos cristianos que hacen, entretienen, emocionan a las personas. Piensan que es de gran edificación, pero honestamente, a la larga, uno se pregunta, ¿cuántas vidas han sido revolucionadas espiritualmente en un concierto cristiano? No es el uso de ese don musical y del canto en la iglesia local que puede bendecir y desafiar a los miembros de esa iglesia. Para eso Dios ha dado los dones, para el uso dentro del marco de la iglesia local, para que seamos miembros del cuerpo de la iglesia de Cristo. Por eso es tan importante enfatizar este punto. Los dones espirituales debemos usar bajo la autoridad y el liderazgo de la iglesia local. Tener un don no me da el derecho de usarlo como yo quiero y salir a otras iglesias y congregaciones y uso el don espiritual sin ningún control o ningún sometimiento. Eso genera cierto desorden. Debemos siempre trabajar bajo la autoridad del liderazgo de la iglesia. Dejar que ellos reconozcan el don que yo tengo y puedan crear un espacio para usar ese don. Eso es lo que le agrada a Dios para nosotros, no ser autónomos o independientes en el uso de mi don espiritual. Tampoco debemos cobrar. Los dones espirituales no es para ganarnos la vida. Para eso tenemos talentos. Dones espirituales es para servir al Señor. Ahora, el apóstol Pablo indica que a los ancianos que gobiernan bien son dignos de doble honor. Es decir, la iglesia local debe financiar los pastores porque son pastores, llamados a dedicar su vida a liderar la iglesia. Claro, cada pastor tendrá su don, enseñanza, evangelismo, lo que sea. La iglesia no está pagando por el uso de ese don, está pagando por el tiempo y las horas que ese pastor invierte en atender a la congregación. La excepción podría ser cuando la iglesia reconoce la necesidad de cierta persona que dé su don a tiempo completo, como un evangelista o un músico, que no está a cargo de la iglesia, no es un anciano de la iglesia, pero de repente necesitamos a alguien que dedique todo su esfuerzo, horas en iglesias grandes
para administrar todo lo que es la música de la iglesia. Ok, ahí de repente hay que estar financiando a la persona que tenga ese don espiritual de la música y queremos que apoye a toda la congregación, aunque a veces es más el talento que estamos pagando más que el don. Pero para reflexionar, básicamente los dones no son para cobrar, sino para servir gratis al Señor. Ahora, la efectividad del don espiritual que tenemos está íntimamente vinculado con nuestro grado de madurez y espiritualidad. Cuanto más espirituales seamos, Dios más va a usar nuestro don. Por eso es tan importante desarrollar nuestra vida espiritual, cultivar nuestra espiritualidad, para que el don que Dios me ha dado sea más eficaz, más útil para la iglesia local. Obviamente eso nos lleva a buscar la llenura del Espíritu Santo para que ese don pueda ser de gran bendición para la iglesia local. Lamentablemente la iglesia en Corinto, una iglesia que tenía todos los dones espirituales, pero eran carnales. Y por lo tanto los dones, lejos de edificar, terminaban causando divisiones y pleitos entre los hermanos, que mi don es mejor que el tuyo, no que el mío es mejor que el de él. Carnalidad. Busquemos la llenura del Espíritu Santo para que sirvamos a Dios con sencillez de corazón usando el don o dones que Él nos ha dado. Obviamente siempre debemos confiar en el Señor y someternos a su voluntad, especialmente en cuanto a la efectividad del don, el grado de edificación espiritual que produce. Claro, todo evangelista anhelaría ganar 100 personas cada vez que predica, pero la mayoría de evangelistas van a ganar 2 o 3 nomás. Deja eso con Dios. No te afanes. Menos busques formas artificiales para que tu don espiritual, entre comillas, dé más fruto. No, guarda un corazón sencillo delante de Dios. Si Dios te quiere usar grandemente en ese don, gracias a Dios. Si Dios quiere darte un ministerio muy reducido, unas cuantas, 20, 30 personas nomás, también dale gracias a Dios. Porque como Cristo dice, los primeros aquí en la tierra serán a veces los últimos en la eternidad. Y los últimos aquí en la tierra podían ser los primeros en la eternidad. Deja que Dios decide en qué manera te quiere usar, dónde Él te coloca, en qué congregación para servir. Alégrate con eso, confórmate con eso y sirve al Señor con todas las ganas que tú tienes, usando ese don espiritual. Muy importante, hermanos, también que reconozcamos el cuerpo de Cristo. Otros hermanos también tienen dones espirituales. Valoremos sus dones. Aprovechemos de sus dones espirituales para nuestro crecimiento espiritual. Es interesante que al comienzo de la carta a los romanos, el apóstol Pablo dice, hermanos, yo anhelo ir a Roma para poder comunicarles algún don espiritual. El gran apóstol Pablo quería llegar a Roma para bendecir la iglesia con los dones que Dios le había dado. Y de repente el Espíritu Santo le hace pensar a Pablo, espera un momento, Pablo, ¿qué está diciendo? Y Pablo se aclara, ¿no es cierto? Dice, hermanos, me equivoqué. Lo que realmente debía decir es que quiero ir a Roma para que seamos mutuamente beneficiados. Yo me voy a enriquecer con sus dones y yo voy a enriquecer sus vidas con mis dones. Qué bueno pensar así, hermanos, que nos necesitamos los unos a los otros y de esa manera guardamos la unidad del cuerpo
de Cristo. Así que, hermanos, qué lindo que Dios nos ha dado talentos y dones. Uno para ganarnos la vida, desenvolvernos durante la semana, ser de beneficio para la sociedad en la que vivimos, y los dones para usar en la iglesia para bendecir el cuerpo de Cristo. Todo viene de Dios. Así que todo lo que hagamos, sea con talentos o dones, hagámoslo para la gloria de Dios. Padre, gracias por esta clase, por poder valorar los talentos y dones que tú nos has dado. Reconocemos, Señor, que no lo merecemos. Tú como creador has repartido esos talentos y dones. Guárdanos, Señor, del peligro de estar mirando a otros, codiciando, envidiando algún talento, algún don espiritual que otro tiene. Ayúdame a alegrarme con lo que tú me has dado, valorarlo porque es algo que tú me has dado como tu hijo, que yo puedo usar mis talentos y dones con gran gozo para honrarte y glorificarte como mi Dios y mi Salvador. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Hasta la siguiente clase.